Diferencia entre electrólisis y celdas galvánicas. Electrólisis. La palabra electrólisis significa destrucción por electricidad, es decir que es el proceso de descomposición de una sustancia por medio de la electricidad. Se aplica una corriente eléctrica continua mediante un par de electrodos conectados a una fuente de alimentación eléctrica y sumergida en la disolución. Para hacer este experimento es necesario saber que el agua no tiene que estar destilada. La electrólisis no solo separa el oxígeno y el hidrógeno, sino los demás componentes que estén presentes como sales, metales y algunos otros minerales. Si el agua estuviera destilada y fuera 100% pura, no tendría conductividad. En la electrólisis tenemos el ánodo y el cátodo. El ánodo es el electrodo donde ocurre la oxidación y el cátodo es el electrodo donde ocurre la reducción. Para realizar este experimento necesitamos una batería, un cable positivo y un negativo, 2 tornillos, 2 vasos y un recipiente. Colocamos los dos vasos boca abajo dentro del recipiente. Deberán estar completamente llenos de agua, por lo que comprobaremos que no hay burbujas de aire en su interior. Luego hacemos 2 agujeros debajo del recipiente, por donde introduciremos los 2 cables, los cuales irán cada uno en el interior de cada vaso. En el extremo de cada cable colocaremos los tornillos, y luego el cable negativo irá en el lado negativo de la batería, el cable positivo en el lado positivo. La sal es una sustancia que al disolverse en agua permite el paso de la corriente eléctrica. Por lo tanto, la colocaremos dentro del agua de nuestro recipiente. El cable que sacamos del vaso positivo es el anodo y del negativo el cátodo. Como si fuera un imán, el lado positivo atrae las cargas negativas de las moléculas y el otro vaso la positiva. Ahora se separan los átomos y en el vaso positivo pasa el hidróxido y en el otro el hidrógeno. Poco a poco vemos como en el vaso positivo se libera la oxidación de nuestro tornillo y en el vaso negativo se libera el hidrógeno. También podemos ver que con el paso del tiempo el nivel del agua de nuestros vasos va bajando. Celda galvánica, también llamada pila eléctrica, es un dispositivo que transforma energía química en energía eléctrica. Esta transformación es el resultado de reacciones químicas en su interior. Para entender cómo funciona este modelo de celda galvánica, lo primero que necesitamos es una reacción química. Una reacción redox, porque en estas reacciones hay intercambios de electrones entre las especies que están participando en la reacción. Y son esos electrones los que vamos a tomar para obtener energía eléctrica y hacer funcionar cualquier dispositivo. Una vez asignada la reacción redox, vamos a asignar los estados de oxidación. En este experimento el cobre 0 está cambiando su estado de oxidación, que es cobre más 2, y la plata más 1 está cambiando a plata 0. Vamos a balancear esta ecuación y basta con que pongamos acá un 2 y acá también. Materiales para el experimento. Necesitamos un multímetro, vinagre, 2 vasos, cobre y 2 tornillos. Para el primer paso introducimos el vinagre en el vaso. Luego enrollamos los tornillos en el bronce. Para el siguiente paso introducimos los tornillos en el vaso. Cuidadosamente introducimos el otro pedazo de cobre, evitando el contacto entre los tornillos y el mismo. Para finalizar, en el anodo donde tenemos los tornillos ocurre la oxidación y el cátodo es la solución del vinagre. Si medimos con el multímetro vamos a ver que tenemos un voltaje de 0,6 voltios. Diferencia entre celda electrolítica versus celda galvánica. Energía. Hay que suministrar energía eléctrica para su reacción. Su reacción genera energía eléctrica. Reacción. Tiende a liberar gases. Hay reacción de óxido-reducción. Existe una reacción de óxido-reducción. Translación del voltaje.
Conducción de electrones a través del electrolito, mediante el flujo de electrones en el puente salino. Producto. Produce una reacción de descomposición en base a los electrones que circulan por la solución electrolítica. Produce una reacción y como consecuencia de esa reacción se liberan electrones, produciéndose una diferencia de potencial.